Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. En el programa anterior veíamos la introducción al curso Apocalipsis, Canto de Esperanza de Ángeles Sánchez Arechaga. Hoy seguimos con su curso, el programa 2, segundo, en el cual nos va a hacer una breve introducción a la historia de la salvación. A mí lo que más me gusta de este curso es la sencillez, la simplicidad con la que esta mujer totalmente entregada a la causa pues nos explica la historia de la salvación y nos va llevando de la mano hacia una mejor comprensión del Apocalipsis y de los tiempos que estamos viviendo, y por supuesto siempre respetando el magisterio de la Iglesia Católica. Que lo disfrutéis en este día del Inmaculado Corazón de María, que ella nos guarde siempre y nos guíe de su mano frente a todos los peligros, engaños, tentaciones de este mundo hacia la patria celestial que el Señor nos promete y que no sabemos cómo será, la tierra nueva y los cielos nuevos, pero sabemos que las promesas del Señor, de una forma o de otra, como Él quiera que sea, se cumplirán. Apocalipsis, Canto de Esperanza, doctora Ángeles Sánchez Arechaga. Primera parte. Historia de la salvación, parusía y juicio final. 2. Breve repaso de la historia de la salvación. Bien, para abordar la temática vamos a situarnos primeramente en el comienzo de la historia de la humanidad, o sea, en el Génesis. Haremos una síntesis breve de la historia de la salvación en el contexto del plan de Dios, para poder llegar así a la consumación de los siglos presentes, con el posterior anunciado comienzo de la nueva humanidad. De manera que se pueda mejor comprender por medio del hilo conductor que une principio y fin de la historia, este maravilloso misterio del plan amoroso de Dios, quedando todo de esta manera dentro de su justo contexto para hacer una lectura correcta de todos los acontecimientos que hoy por hoy nos llenan de asombro y de no menos inquietud por la incertidumbre que genera el desconocimiento de las profecías bíblicas, o lo que es peor, un desconocimiento o un conocimiento deformado de las mismas. Vamos a demostrar cómo todo se relaciona y repite en el tiempo, a pesar de las diferentes culturas, en esta lucha desgarradora de la humanidad entre el bien y el mal, que se originó en el principio de la creación por alcanzar su destino último y definitivo, la plena realización del ser o su autodestrucción, la vida o la muerte eterna, pasando por una serie de realidades históricas. Y vamos a poner el acento fuerte, obviamente, como ya dijimos, parusía, segunda venida, nueva humanidad, juicio final, y el acento fuerte también en la previa aparición del sin ley, como lo llamó San Pablo al anticristo, con su gobierno y religión mundial, como hemos dicho. Finalmente nos avendremos a reconocer por los signos de los tiempos que siempre el Señor hace hincapié, como enseña la Sagrada Escritura, que finalmente este es el tiempo de los tiempos. Porque muchos hacen una interpretación distinta de esta profecía, por eso es muy importante conocer su género literario para poder hacer una interpretación exacta. Y como muchos siguen la interpretación alegórica, colocan el reino milenario antes de la segunda venida de Cristo, como un triunfo intraterreno de la Iglesia. Nadie en este momento la puede ver como que estuviera por triunfar, ¿no es cierto?, en las condiciones que se encuentra. Entonces ahí se producen los serios desencuentros, vamos a llamarles así, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo el Castellani explica a través de su docta sabiduría en la materia
la importancia capital que tiene interpretar bien esta profecía. De manera que podamos verificar juntos qué tan cerca está el regreso de Jesucristo nuestro Señor para liberarnos de tanto mal. Y por último, cuando terminemos el curso, quedará más que probado que el Apocalipsis, lejos de ser un libro desalentador que nos atemoriza por aparecer una serie de anuncios misteriosos, es un canto de esperanza, tal el título de este curso, y por ciento de esperanza con mayúscula. Es verdaderamente, como lo llamaban los antiguos padres, el libro de las consolaciones del pueblo de Dios. Y esta primera parte, como habíamos dicho, se titula Historia de la Salvación, Parusía y Juicio Final. Y es muy importante hacer una pequeña introducción al Apocalipsis en sí mismo, para entender qué implica. Vamos a empezar por desmistificar esta palabra, que no es sinónimo de catástrofe, sino de esperanza. ¿Qué significa esta palabra? Literalmente la palabra Apocalipsis quiere decir desde lo oculto, del verbo griego kalipto, que significa cubrir, velar, ocultar, y la preposición apo, intraducible al castellano exactamente, como si dijéramos desenvelar, desenvelación. Padre Castellani, de su obra El Apocalipsis de San Juan, página 39, Ediciones Vórtice, año 1990. El libro El Apocalipsis fue escrito por San Juan, probablemente hacia el año 95 de la era cristiana, según afirman algunos autores, mientras se encontraba desterrado en la isla de Patmos por causa del emperador Domiciano, que fue el más sanguinario de los emperadores romanos en el proceso de persecución de la iglesia primitiva. Está escrito para ser leído en todas las épocas, aunque será mejor entendido en los años finales, o sea, en estos. ¿Qué cosa refiere esta revelación oculta? Refiere todo el tiempo de la iglesia, desde la ascensión de Cristo, en que un ángel comunicó a los discípulos el retorno futuro del Señor, hasta su segunda venida, poniendo el acento fuerte en los hechos escatológicos. Esta palabra escatología procede del griego y significa hechos o sucesos últimos de la historia. ¿Cuál es su género literario? Es un libro netamente profético. ¿Qué se entiende por profecía? Aquellas palabras inspiradas por Dios para anunciar a su pueblo un acontecimiento por venir, al mismo tiempo que son enseñanzas de Dios acerca de sus misterios dirigidas a su pueblo. Toda profecía tiene su tipo y antitipo. Este principio teológico es explicado por el padre Castellani de la siguiente manera. Esta es una enseñanza de San Agustín, ¿verdad? Que toda profecía tiene su tipo y su antitipo. Y el padre Castellani lo explica de este modo. Toda profecía se desenvuelve en dos planos y se refiere a la vez a dos sucesos. Uno próximo llamado tipo y otro remoto llamado antitipo. ¿Cómo podría un profeta describir sucesos lejanísimos para los cuales hasta las palabras faltan, a no ser proyectándolos analógicamente desde sucesos cercanos? El profeta se interna en la eternidad desde la puerta del tiempo y lee un suceso mayor indescriptible en un suceso menor próximo. ¿Qué es un profeta? El profeta viene a ser como el intérprete de Dios, aquel varón o mujer que transmiten el pensamiento y el deseo de Dios a su pueblo.
para iluminarlo y guiarlo a través de los acontecimientos históricos. Es quien posee el espíritu de profecía, como refiere el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios. Es preciso discernir con claridad la procedencia del profeta, en particular en estos tiempos de falsos profetas. Dice el apóstol San Pedro acerca de los profetas auténticos: hacéis bien en atender a la palabra de los profetas, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que principie el día. Ninguna profecía proviene de una decisión humana, sino que los enviados de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 20. Y sobre los falsos profetas afirmó: hubo falsos profetas en el pueblo de Israel y lo mismo habrá entre ustedes, falsos maestros que introducirán novedades dañinas por renegar del maestro que los salvó. Y concluye: se atraerán una pronta perdición. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo se reconoce entonces una profecía y un profeta auténticos? Primero, porque el contenido de la profecía no contradice el dogma ni la moral cristiana. Y segundo, por el cumplimiento de la misma. Es menester destacar, en relación con este punto, que el demonio puede pronosticar, porque conoce, siendo como es ángel, aunque caído, pero no puede profetizar. Y suele disfrazarse de ángel de luz para engañar, si fuese posible, a los mismos elegidos. Por eso se requiere mucha prudencia y un profundo discernimiento a la luz de las enseñanzas de la Iglesia, del auténtico magisterio eclesiástico. ¿Cómo debe interpretarse la Sagrada Escritura y en particular el género apocalíptico? En sentido literal, de acuerdo con lo aconsejado por el Papa Pío XII en la encíclica Divino Afflante Spiritu. Sostiene el gran pontífice que en la Sagrada Escritura primero debe buscarse el sentido literal y cuando éste no es posible, el simbólico o alegórico. Este es también el sentido primario fijado por Santo Tomás de Aquino. Es absurdo dar un sentido figurativo cuando puede extraerse del texto una clara inteligencia. Dice el doctor Castellani acerca del último libro de la Sagrada Escritura: el Apocalipsis es como una espiral con círculos concéntricos que disminuyen hasta el vértice. Por un momento el agiógrafo, o sea, el escritor sagrado, detiene su relato y vuelve atrás a una nueva visión. Cuando se acerca la parusía, recomienza desde una nueva perspectiva. La marcha no es recta, sino una espiral. Es decir, recapitulando. Finalmente, ¿cómo debemos calificar el libro del Apocalipsis? Como un libro de esperanza y de consuelo, tal como resultó para los cristianos de los primeros siglos de la Iglesia durante la persecución padecida. El consuelo del retorno de Cristo a instaurar la nueva humanidad, donde ya no habrá dolor, ni persecución, ni muerte, sino una era de paz y felicidad, porque como dijo el Señor, todas las cosas viejas habrán pasado. Es por eso que yo vengo y hago nuevas todas las cosas. Bien, vayamos ahora al comienzo de la historia de la humanidad para darle el marco adecuado a tan extraordinarias profecías. En el principio existía la palabra, el Verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Del prólogo del Evangelio de San Juan. Así pues, así fue como el hombre comenzó la carrera de vivir y con el primer paso que dio, tropezó y cayó. Esto aconteció porque el hombre pretendió pasar de criatura a creador, ser como Dios.
¡Qué insensatez! Esto que sucede en la actualidad. El hombre que se hace Dios a sí mismo ya estaba en el origen. Veamos pues su comienzo. Creación, objeto, caída de los ángeles. Todos sabemos que Dios, nuestro Padre, creó los ángeles, el mundo, al hombre y todo lo que existe con un objetivo. A los ángeles, seres puramente espirituales, dotados de inteligencia y voluntad, por tanto son seres libres, como servidores suyos ante su trono de gloria y servidores de los hombres, sus criaturas predilectas. En otras palabras, vendrían a ser como los soldados del ejército del gran rey. Al mundo, con su universo y todo lo que contiene, como el gran escenario viviente, para darle al hombre el marco adecuado a su naturaleza humana, de manera que reinara sobre la creación como soberano, sometiéndola según el orden que Dios le dio a cada cosa, para gloria de su Creador y felicidad de la criatura. Y el hombre hecho a su imagen y semejanza, para que le conozca, le ame, le sirva fielmente en esta vida, siguiendo los lineamientos del plan ordenador de Dios, para después gozarle en la vida eterna. Dicho en términos de comparación, Dios vendría a ser como ese padre que soñó, en el caso de Dios desde toda la eternidad, con el hijo de sus entrañas y que crea una empresa para dejarle en herencia, de manera que pudiera administrarla según el proyecto u objeto de dicha empresa para su continua y mayor prosperidad, dejando como única condición que se respete siempre su autoridad como padre y fundador, presidente honorario y permanente de su empresa. Y resulta que él o los herederos, constituidos administradores de la empresa, malogran el sueño de su padre, dándole a su empresa otro rumbo, rebelándose contra su progenitor que la fundó y ordenó de determinada manera para mayor bien y felicidad de todos. Pues bien, la creación es la gran empresa de Dios que el hombre, su heredero, malogró al querer ser como Dios, desafiando el poder y la grandeza del amor de su Creador, desquiciando el orden de toda la creación. Porque todo estaba ordenado a un fin. Al deshacerse el principal objetivo, todas las demás cosas creadas quedaron fuera de su orden y se volvieron contra aquel para quien habíanse creado. Es decir, se le hizo al hombre toda la naturaleza hostil. Vaya negocio que hicimos. Pero no fuimos los únicos equivocados ni los causantes principales del mal que desordenó y rompió la armonía del hombre en su integridad como ser y de las demás cosas creadas. Entonces, ¿quién o qué antes del hombre tenía una potestad similar a la suya? El primogénito de los ángeles, el más dotado de todas las cualidades que Dios le dio a sus criaturas angélicas, henchido de orgullo por tales cualidades y mayor conocimiento del misterio de Dios, fue el primero en rebelarse contra su Creador y con él arrastró a 1/3 de los ángeles en la rebelión al grito de «Non serviam», no te serviré. Esta fue la raíz de nuestra desgracia como humanidad caída, la causa del pecado original. Raíz que tiene un nombre, soberbia. El adversario, como se le llama al más grande enemigo de Dios y del hombre. El ángel transformado en demonio por su libre elección no soportó la humillación de haber sido desterrado del lugar donde habita el Altísimo, despojado de todos sus privilegios y condenado sin posibilidades de redención. Así que
imposibilitado de vengarse de Dios en la persona misma del Creador, decidió hacerlo destruyendo su obra creadora, comenzando por la criatura predilecta, pero frágil, objeto fundamental de toda la creación, el hombre. Lo demás se daría por añadidura. Tengamos en cuenta también que este ángel caído, antes de ser caído, era guardián del paraíso. Y por eso ahora, al haber sido desterrado del paraíso, bueno, ahora, en el comienzo, quedó como lo que lo conocemos, el príncipe de este mundo. ¿Sí? Bien. ¿Cuál fue el privilegio que el hombre pierde, además, ¿no?, de haber perdido a Dios y el paraíso? Así como Dios dotó a sus ángeles de dones extraordinarios, así también dotó al hombre con lo que llamamos, según la enseñanza del doctor angélico Santo Tomás de Aquino, dones preternaturales. Todos estos dones los perdió al rebelarse contra Dios bajo el influjo del tentador, que los indujo a no obedecer al Creador, seduciéndolos con aquello de «seréis como Dios». Al principio de la creación, el hombre libremente se comunicaba con Dios, hablando con Él como nosotros podemos conversar entre nosotros. Dios se paseaba por el jardín del Edén junto con su criatura. Esto es lo que nos enseñan en Génesis. El hombre creado para ser inmortal poseía estos dones preternaturales, los cuales le otorgaban la facultad de conocer las cosas con solo verlas. A esto se le llama ciencia infusa. Además le otorgaban en lo sensible la inmutabilidad corpórea al dolor y la preservación de la muerte. Y en lo espiritual, la unión de amor con Dios, que era el fundamento de la armonía descripta. Todo esto lo destruyó el pecado original. Al querer ser igual a Dios, la soberbia, la unión de amor con Dios automáticamente se rompió por propia acción y responsabilidad del hombre. En una palabra, se quebró la unidad. Como consecuencia de ello, los sentidos se rebelaron contra la inteligencia. O sea, se invierte el orden que produce el consecuente desorden, y aparecieron las raíces del mal, destruyendo al mismo tiempo los dones preternaturales de la inmutabilidad corpórea y la incorruptibilidad de la carne, que fue creada inmortal antes de la caída del pecado original. Así es como el hombre perdió su paraíso, que implica su vida inmortal, por no haber sabido conservar la palabra que lo hizo nacer, y se quedó en las tinieblas. En ella, la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. San Juan, en su prólogo, continuamos con el prólogo de San Juan, esta palabra se encuentra, la palabra con P mayúscula, la palabra, el verbo de Dios, esta palabra se encarnó en el seno de María, la nueva Eva, la madre de la nueva humanidad. Así es como nace la redención. Para restaurar la humanidad, Dios que se hace hombre para padecer y morir por nuestras culpas, la original y todas las que derivan por consecuencia, o sea, la caída que arrastra las demás caídas. Y así con su muerte devolvernos la vida, a nosotros que estábamos muertos, a la gracia, por haber heredado el pecado original por transmisión genérica. La inmolación del Señor, entonces, instaura una nueva era, la del perdón y la reconciliación. Dios, que no nos deja huérfanos ni abandonados a nuestra propia suerte, sino que como Padre amoroso y compasivo sale a nuestro encuentro.
por la vía de la penitencia que lleva a la purificación y perfeccionamiento del hombre por la renuncia y el sacrificio para reconquistar su inocencia original. Es la era de la redención, es la vuelta del hijo pródigo, que ya está tocando prácticamente a su fin. De allí el sentido del dolor, que es de mucho precio, nada menos que el precio de nuestro rescate, sabiéndolo aceptar y ofreciéndoselo a Dios por su amor, nos hacemos dignos por la docilidad a la gracia en la aceptación de su santa voluntad, ya que en el colmo de su locura de amor decidió morir y resucitar por nosotros, para que nosotros pudiéramos resucitar con Él a la vida eterna de Dios. Él se rebajó a nuestra naturaleza caída para elevarnos a la gloria que no perece, sino que subsiste por siempre. Es la recuperación y reivindicación del hombre. Reivindicación del hombre y de la creación toda, vuelto a su estado original como era antes de la caída en el pecado. La restauración para poder entrar así en la paz y la felicidad perpetua con el Creador, fin último para el que fue creado el hombre a su imagen. Ya que si Adán y Eva no hubiesen pecado, habrían vivido toda una era en el paraíso terrenal, procreando hijos e hijas, y después de haber pasado la prueba de fidelidad, porque el paraíso terrenal el hombre fue puesto en el paraíso terrenal para poder pasar su prueba de fe, ¿sí? Y que era conocer, amar y servir a Dios en este mundo para luego gozarlo en la vida eterna. Entonces decía, después de haber pasado la prueba de fidelidad, habrían sido elevados con toda su progenie a la visión beatífica y definitiva de Dios con sus cuerpos glorificados, pues hasta entonces tenían solo cuerpos espiritualizados con los que habían sido creados. Eran cuerpos inmortales, pero eran cuerpos espiritualizados. No eran cuerpos de gloria aún. Por tanto, lo que aguardamos con la segunda venida del Señor, que no es la última, ya veremos cómo lo dice San Bernardo en su ópera Omnia, es la vuelta al origen, a la plenitud del amor. Así pues, resumiendo este proceso de redención, restauración, es volver algo a su estado original, hombre nuevo, creación nueva, posterior visión beatífica y gloria eterna. Vamos a ver entonces cómo se va desarrollando esta historia, ya que toda ella prepara y se encamina hacia su desenlace final para su recapitulación. O sea, para esa era prometida, ese reino de paz y de amor. Porque el plan primigenio de Dios se tiene que cumplir. Dios es inmutable, no es como los hombres, que por ahí proyectamos algo, tratamos de llevarlo a la práctica, no nos resulta y luego lo dejamos y encaramos otras cosas, pero eso lo dejamos. No, Dios es consecuente. Por tanto, su proyecto original se tiene que cumplir. De ahí la redención y la restauración. Bueno, este proceso breve de la historia de la salvación, vamos ahora a la parte primera, que es decir, la parte primera del proceso, ¿no? Titulada de Abraham a Moisés. Es decir, el primer periodo, vamos a decir, del proceso de la redención o recapitulación. Abraham, a quien llamamos padre de la fe, es aquel a quien Dios elige para extraer de él una
una numerosa descendencia, un pueblo elegido para hacer con él la nueva raza de hombres, de verdaderos creyentes y adoradores de Dios en espíritu y en verdad. A esta elección asocia a Sara, mujer estéril, esposa de Abraham, a quien Dios hace fecunda en su ancianidad para dejar un testimonio por los siglos de que para él nada es imposible. Pero Abraham antes tiene un hijo ilegítimo con una esclava de su casa, de nombre Agar, quien concibe un varón al que ponen por nombre Ismael. Sara obliga a Agar a huir al desierto con su hijo, pero un ángel del Señor le salva la vida. De esta manera, Ismael se convierte en el padre de la raza árabe o ismaelitas, cuya descendencia luego se convertirá en los enemigos del pueblo de Dios. Finalmente, Sara concibe un hijo varón y le pone por nombre Isaac, quien a su vez engendra con su esposa Rebeca a su primogénito, que recibe el nombre de Esaú. Pero este vende su derecho de progenitura por un plato de lentejas a su siguiente hermano llamado Jacob, de sobrenombre Israel, del cual derivan las 12 tribus que constituyen el pueblo de Dios con su posterior descendencia. Es el pueblo que Dios elige para dar a conocer las grandezas de su nombre y la magnitud de su amor, que es donde radica su poder, ¿no es cierto? Y manifestar este amor y este poder ante las demás razas de la tierra que existían. El pueblo elegido comienza así su historia, de la cual damos solo una pincelada, lo suficiente para contextualizar lo esencial del proceso de redención, el advenimiento del Mesías a recapitular la historia, desde su primera venida a la última. A este pueblo lo ubicaremos ahora en Egipto. Ya ha pasado mucho tiempo y muchos acontecimientos, todos ellos muy significativos en el proceso del plan de Dios de redención. Ya sea que Él lo disponga o lo permita, dado que desde el comienzo de esta historia todos se encaminan las Sagradas Escrituras hacia su desenlace final. Desde el primero al último libro, desde el Génesis al Apocalipsis, todo prepara y concluye lo definitivo. Así es que principio y fin se unen para la recapitulación de la historia. Pero ahora nos situamos en la etapa de la esclavitud a la que el pueblo de Dios se somete ante los descendientes del hijo del adulterio, o sea, del hijo que tuvo Isaac con la esclava Agar, Ismael. Y como todo en la historia se repite, por lo mismo que acabo de enunciar renglones más arriba, prestemos atención para que podamos comprender cómo es que en estos tiempos nos encontramos en una situación similar de sometimiento. Nosotros, el nuevo pueblo de Dios, los cristianos. Así pues, el pueblo de la antigua alianza, hallándose oprimido por las fuerzas contrarias al Dios vivo y verdadero, representadas en el faraón, rey de Egipto, prefigura del último emperador, el anticristo, cuyo imperio extendía su dominio, prefigura del neosistema pagano liberal llamado conspiración de Acuario, que es lo mismo que decir nuevo orden mundial. Este pueblo antiguo comenzó a clamar al Señor por su liberación, lo mismo que estamos haciendo ahora nosotros en este tiempo, o por lo menos deberíamos hacer, clamar por nuestra liberación. Y Dios escuchó las súplicas de su pueblo elegido y les envió un libertador, Moisés, profeta de Dios, prefigura de Jesucristo, el Mesías prometido, el libertador definitivo. De manera que Moisés es prefigura de Jesucristo y autor además del Pentateuco. Moisés vendría a representar entonces el tipo de la profecía. Jesucristo, nuestro Señor, el antitipo. Cada cosa en su tiempo histórico. El libertador del pueblo elegido, Moisés,
Comienza así la gran hazaña de conducir al pueblo judío desde la esclavitud a la libertad, a la tierra prometida. Jesucristo, el Hijo de Dios, va conduciendo la historia de la mano de sus instrumentos elegidos por ser los canales a través de los cuales pasa su gracia, es decir, Él mismo, para realizar su obra de redención. Por medio de Moisés llegó al pueblo de la antigua alianza hacia la tierra de promisión, que había jurado dar a Abraham y a su descendencia si eran fieles a su santa ley de amor, que promulgó en el Sinaí. Luego, a través de los diversos instrumentos de todos los tiempos, el Señor continúa llevando adelante a los suyos. El Sinaí es el lugar donde se dividió la raza elegida en dos fragmentos: los que seguirían los caminos de Dios y los que seguirían el camino de los hombres. Dicho de otro modo, los que servirían al Dios de amor y los que servirían al becerro de oro, el ídolo que representa el poder internacional del dinero, verdadero gobierno invisible del mundo. He ahí pues entonces la raíz del nuevo orden mundial. Porque como nada viene de la nada, todo tiene su raíz en el tiempo. Allí se establecerían dos filas, la de los seguidores de Dios y la de los seguidores de Lucifer, el ángel caído que quiso y desde el comienzo persigue su objetivo, ser reconocido y adorado como Dios, en vez de reconocer y adorar al Hijo de Dios viviente, a Jesucristo el Salvador. Hoy nosotros los cristianos, que por gracia nos hemos sumado a la peregrinación del pueblo elegido, constituidos herederos por el bautismo, nos encaminamos hacia la nueva tierra prometida. Y somos parte de ese hilo conductor que une principio y fin. Por lo tanto, también nosotros continuamos formando parte de esas dos filas de hombres. Al decir del Señor, quien pueda entender, que entienda. La elección es libre y gratuita, aunque no tan económica, porque todo tiene su precio, ya sea seguir a uno o a otro. La cizaña entonces siempre estuvo mezclada entre el buen trigo, y aquí es donde se comprende aquella advertencia del Señor en su Evangelio. Son más astutos los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Este nuevo pueblo de Dios se constituye a partir de la nueva Eva, María Santísima, la Madre del Señor, con el anuncio de la encarnación del Verbo, la palabra de Dios en sus entrañas purísimas. La llena de gracia constituida por el Padre Eterno para ser la madre de la nueva raza, preservándola de la herencia del pecado original para este fin. Por tanto, la corrupción no podía entrar en ella. Se necesitaba un nuevo Adán y una nueva Eva para, entre comillas, parir la nueva raza de hombres. Y este nuevo Adán y esta nueva Eva son Jesucristo y María Santísima. Los primeros padres de la humanidad pecaron y engendraron una descendencia portadora del pecado original y sus consecuencias. La fundamental, la muerte eterna por la ruptura de la unión de amor con su Creador. Y aunque los descendientes de la nueva alianza establecida a partir de la llegada del nuevo Adán, el Mesías de Dios, quien hace a su madre corredentora y es constituida como madre nuestra al pie de la cruz, nacen con la herencia del pecado original. Este es borrado con el agua del bautismo, que nos hace hijos de Dios y herederos del reino. ¿Sí? El paraíso que Adán y Eva perdieron es el que nosotros deberíamos conquistar ahora que Jesucristo con su sacrificio ha restablecido la alianza entre Dios y los hombres, caminando por esta vida hacia la consumación de los siglos, cumpliendo los 10 mandamientos de la ley de Dios que el antiguo pueblo suplantó por más de 600 preceptos humanos rigurosos, vaciados de contenido espiritual. El lenguaje bíblico hace referencia a la infidelidad del pueblo de Dios
utilizando el término adulterio, en lo que incurrimos cuando dejamos de cumplir la ley de amor de Dios por seguir preceptos humanos que destruyen la unidad y deshacen la armonía. La infidelidad del pueblo judío se hace presente en la cristiandad por la debilidad que nos ha dejado la huella del pecado original, que nos lleva a caer constantemente, por lo que el hombre jamás va a poder alcanzar por sí mismo su integridad total, que este era uno de los dones preternaturales que tenían Adán y Eva, el don de la integridad. Necesita de Dios para poder alcanzar nuevamente esto. Solo el Creador puede restablecer la armonía original del hombre y de toda la creación. Así pues, el cruce del Mar Rojo, figura del bautismo que regenera, representa el paso de la esclavitud de la fuerza opresora imperialista a la libertad de la tierra prometida, para el establecimiento del pueblo en su propia patria, donde podía reinar plenamente bajo las leyes del Altísimo, sin correr el peligro que representaba, a su vez, obligarlos a apostatar, adhiriendo al culto y las costumbres paganas del imperio enemigo, entonces el imperio de Egipto. El bautismo, constituido sacramento por el valor inherente al sacrificio de Cristo en la cruz, de cuyo costado abierto por la lanza brotó sangre y agua, representa el paso de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios, camino abierto para la reconquista de la nueva tierra prometida. Llegando a este punto, entramos en el proceso final de esta primera parte de la historia de la salvación, que es el nacimiento de la Iglesia y el fin de la historia. Y en esta parte vamos a ver cómo y en qué contexto histórico nace la Iglesia y cómo culmina la historia al final de los tiempos. Esto nos lleva a verificar precisamente la unión principio y fin. El cristianismo nace en una era muy convulsionada entre el primitivo paganismo y la corrupción de costumbres del pueblo de Dios, entre lo cual había verdaderos fieles. Reinaba la confusión y el desorden, al igual que hoy. Entre el neopaganismo y la corrupción moral de las costumbres cristianas, la consecuente desacralización de la Iglesia, dada la infiltración sistemática de sus enemigos, reducida en gran parte a un mero asistencialismo social, herida por la corrupción de sus miembros, dividida, subsistiendo aún verdaderos fieles, reinando la confusión y el desorden en todos los órdenes, político, social, económico, moral y religioso, al igual que en el inicio. El primitivo paganismo se caracterizaba por la abundancia de deidades representativas de cada aspecto humano, pero que no lograban ni mejorarlo ni trascenderlo, para alcanzar así su plena realización como ser. El neopaganismo actual se caracteriza por resucitar todas las antiguas deidades, revistiéndolas de psicología humanista y, entre comillas, creando un nuevo ídolo que suplanta a Dios, el hombre, deificándolo. Fin último del plan satánico de perdición. Es la historia que se repite a través de los tiempos. El Imperio Romano Universal de entonces, que ha subsistido de diversas maneras a lo largo de la historia, viene a hallar su culminación en el nuevo orden mundial al que apodan aldea global. Un mundo unificado, no solo en su economía, sino en todo lo que compete al hombre, incluyendo su pensamiento, un masacote humano, ya que no existe sistema que no contenga un pensamiento filosófico, y no hay un pensamiento sin un pensador.
Por tanto, todos los pueblos de la tierra deberán someterse al único pensamiento y al único pensador, el emperador plebeyo, el anticristo. Hemos hablado del becerro de oro para manifestar la raíz histórica y el punto de partida del poder internacional del dinero, el gobierno invisible del mundo, que desde las sombras viene conduciendo la historia para llevar a la humanidad a su exterminio y así heredar solos el paraíso. Pero no el que Dios prometió restituirle al hombre al final de los tiempos, sino el que ellos, los enemigos de Dios, pergeniaron en su pervertida mente, lo que les impidió reconocer, aceptar al verdadero Mesías, Jesucristo, porque él no se ajustaba al modelo de sus sueños de grandeza. Ellos esperaban un Mesías político con poder militar y económico que los librara del imperio pagano, no para practicar libremente su culto y rendirle el debido homenaje al Dios de sus antepasados, los antiguos patriarcas y profetas, ya que esto no les estaba prohibido, sino para ocupar ellos el trono y así dominar el mundo a su antojo, confundiendo su vocación de elegidos con la estupidez humana, torpeza grande en comprender las cosas, de creerse superiores y por tanto con derecho a someter y dominar, en vez de someterse al servicio del bien común. En conclusión, al igual que el comienzo, el final, nuevo orden mundial, nuevo imperio pagano. Catecismo Iglesia Católica numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.